Ustedes no pueden gobernar este país más nunca. La primera obligación que tiene un gobierno es no dejarse tumbar. Los cuerpos de seguridad del Estado, quienes mantienen rodeado desde muy temprano al inspector del 6CPC, Óscar Pérez. No están disparando con RPG, granada, lanzagranada. Deje que se entregue, él no es ningún asesino, él está luchando por su país, por Venezuela. Pero estamos obligados a defender la revolución. El pueblo de Venezuela, libertario por siempre. Hoy salen a decir una masacre, hipócritas. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Han pasado más de 8 años desde ese momento que veíamos ahí, desde el momento en que Óscar Pérez, inspector del 6CPC y uno de los rostros más conocidos de la resistencia al régimen de Maduro, fue asesinado durante el operativo del Junquito, uno de los episodios más impactantes de la historia reciente de nuestro país. Pero yo quiero, antes de dar paso a la siguiente entrevista, refrescarles un poco la memoria, porque no todos nos acordamos de los detalles sobre uno de los capítulos más trágicos de nuestra historia, y es este caso de Óscar Pérez. Para quienes no lo recuerdan o quizás eran muy jóvenes, Pérez era un inspector del 6CPC y piloto élite del BAE, que en junio de 2017, esto acaba de pasar, se declaró en rebeldía contra el régimen de Maduro. Él lideró un movimiento nacional y secuestró, hizo varias cosas, ¿no?, como parte de esa rebelión, pero secuestró, una de las cosas que más recordamos, y esa imagen que ya veremos más adelante, es cuando secuestró un helicóptero militar, sobrevoló Caracas, lanzó granadas al Tribunal Supremo de Justicia y colgó una pancarta gigante que exigía libertad, amparándose en un artículo de la Constitución, que ya vamos a hablar más de eso. Pero lo más increíble es que en su momento todo este nivel de espectacularidad hizo que tanto el chavismo como la propia oposición dudaran de él. Lo tildaron de farsante, de agente doble, lo acusaron de montar un show, incluso gente de la oposición en plenas protestas callejeras del año 2017. Hay que también trasladarse al momento que estábamos viviendo en el 17 con las protestas, ¿no? Pero todo este escepticismo de los venezolanos dio un giro radical y trágico justo ese 15 de enero del 18 con esa llamada masacre del Junquito, que lo que ocurrió es un poco lo que veían allí. Tras meses en la clandestinidad y luego de asaltar un comando militar para recuperar armas, Pérez y su grupo fueron rodeados en una casa por más de 500 efectivos y fueron atacados brutalmente por estas fuerzas de seguridad. Ellos gritaban que querían entregarse, pedían negociar para proteger a los civiles que estaban presentes en esa casa, pero la respuesta del gobierno fue implacable. Los atacaron, los acribillaron con armamento de guerra, todo eso ya vamos a hablar más de esto. Y bueno, lo que revelaron después la autopsia fue aún más terrible, ¿no? Pero ahora Óscar Pérez no solo es esta historia que muchos vivimos de cerca, sino es un documental que reconstruye esta historia a partir de una investigación súper exhaustiva que tomó 8 años de trabajo y que busca responder una pregunta que sigue vigente, ¿no? Es ¿quién fue realmente Óscar Pérez? Y me perdonan esta introducción tan larga, pero yo creo que era importante recordar y refrescar la memoria sobre este caso. Y para conversar sobre este proyecto, hoy nos acompaña su directora, la cineasta y productora venezolana Vanessa White. Ella ha trabajado para cadenas como National Geographic, Discovery Channel y ha sido nominada a los premios Emmy. Está con nosotros. Vanessa, muchísimas gracias por estar aquí para hablar de este proyecto, que sé que para ti ha sido tu bebé, 8 años en esta investigación. Y tratando de responder una pregunta, y quiero comenzar por ahí. Cuéntanos, ¿qué descubriste? ¿Quién era realmente Óscar Pérez? Un hombre admirable, María Alesia, porque tuve la oportunidad de conocerlo desde muchos ángulos, ¿no? A través de las redes sociales, básicamente, que fue el primer canal a través del cual lo conocimos. No se acerca a lo que fue realmente Óscar Pérez como ser humano, como padre, como hijo, como una persona de la comunidad, como policía que cuida a su entorno, que cuida a su comunidad
y de ahí verlo crecer hasta convertirse en este investigador policial increíble que estuvo entrenado dentro y fuera del país como policía de comando y logró descubrir, bueno, lo que hoy ya sabemos que es verdad. Entonces fue un proceso lindísimo de poder ir quitando capa por capa hasta conocerlo todo completo. Y eso es más o menos lo que van a ver en el documental, es ese desarrollo completo del ser humano y verlo en todas las etapas, cómo fue desde chiquito hasta grande, hasta el último día de su vida realmente. Increíble. Y yo, bueno, como escuchaste, hacía como un recuento de este caso y recuerdo que en aquel momento nos generó muchísima indignación, ¿no? Esa masacre en vivo y directo, porque fue como a la vista de todos, mientras él transmitía en vivo, masacraron a él y a sus compañeros, ¿no? De causa y a otros civiles. Pero ¿qué fue lo que te hizo a ti decir como, no, esta historia yo la tengo que hacer? O sea, ¿qué te llevó a esa historia? Porque de verdad en estos últimos años hemos tenido tantos ángulos, tantas historias que pudiéramos tomar, pero para ti como cineasta, ¿por qué crees que fue importante agarrar la de Óscar Pérez? Para mí fue la parte comunicacional. Quería entender, porque recordemos que en Venezuela el régimen ha controlado los medios de comunicación y la narrativa interna y externa de cara a Venezuela, a los venezolanos y al exterior, también creando su propia narrativa de lo que es ellos, el régimen como tal. Entonces sale una persona como Óscar Pérez y la matriz de opinión está completamente distorsionada. Entonces yo necesitaba entender realmente quién era este personaje y realmente cuál era su mensaje y su intención, porque lo agarrábamos como de a poquito, ¿no? Alguna entrevista que daba por aquí, alguna otra cosa que decía la gente por allá. Y en las redes sociales una opinión completamente, ¿cómo se dice? Distorsionada hasta un punto, ¿no? Entonces, sí, por ahí empecé y después, a medida que fui investigando, me fui dando cuenta de la importancia que tiene esta historia, no solo para Venezuela, sino de cara al mundo entero, porque a través de la vida de Óscar, y eso es lo que más me impresionó en toda la investigación, es que podemos entender desde adentro lo que esta organización criminal es y quiénes son parte de ellos y qué es realmente lo que hace y la consecuencia de la implementación de este nuevo sistema de gobierno, un régimen como este, las reales consecuencias de esa implementación, porque no es lo mismo decir, bueno, lo que es el socialismo, ¿no? A lo que realmente una vez que se implementa y vemos, tenemos ya 30 años de data para ver realmente cuáles son las consecuencias. Entonces, Óscar, al ser policía y estar en ese mundo y viviendo eso día a día, nos da la oportunidad para ver todos los estratos y todos los lados de Venezuela y de la degradación de todo tipo a raíz de este régimen. Sí, justamente quería preguntarte también por eso, porque a la vez tu trabajo me da la impresión de que reconstruye mucho más que solo al personaje, sino está también toda la circunstancia que es casi igual o más importante, que en ese caso es el régimen o la dictadura en Venezuela. Entonces dejas también, o sea, qué importante que dejas también un documento sobre lo que hemos vivido en estos años, ¿no? Y de lo que ha sido capaz el régimen de Chávez y Maduro de hacer contra sus adversarios. Y también es una forma visual, es un poco más fácil que encontré para explicarle a una audiencia que no es venezolana lo que significa vivir en Venezuela realmente, que básicamente ni siquiera hay presente. Ya antes decían, no, es que en Venezuela no hay futuro, hoy en día ni siquiera hay presente. Entonces, una de las cosas que hemos estado hablando con organizaciones no gubernamentales que quieren utilizar
el documental como una referencia para explicar los reportes escritos que ellos hacen sobre todas las violaciones de derechos humanos en Venezuela en estos últimos 30 años, bueno, casi 30 años, y me decían, es que no hay forma de que las personas a las cuales le estamos explicando la situación de Venezuela, por ejemplo, por darte un ejemplo, entiendan que es un colectivo. Claro. Entonces, claro, como Oscar mismo fue, unos colectivos en alguna ocasión vinieron y intentaron secuestrar a su hijo estando con él, ya nos da la oportunidad de presentar lo que son los colectivos y lo que hacen los colectivos, porque, y eso y voy a unirlo a uno de los retos que tuve al realizar el documental, es que haciendo un documental de investigación normalmente uno pudiera acudir a algún medio de comunicación que te dé material de archivo, ¿no? Sobre la historia del país, sobre todos los hechos que han pasado, pero cuando me enfrento a eso, realmente no es lo que estaba pasando en Venezuela. Entonces tuve que recurrir a lo que llamamos periodismo ciudadano, ¿no? Que los mismos venezolanos se han dedicado a ellos mismos a documentar todo lo que está pasando desde su comunidad hasta lo que esté pasando en lo que vean, ¿no? Entonces, gracias a los venezolanos que también han documentado eso en primera persona, es que estamos realizando este documental y estamos utilizando todas esas imágenes como lo que en un documental serían las recreaciones. Entonces, en vez de hacer recreaciones, simplemente utilizamos una actividad, un momento de la vida de un venezolano para evidenciar y para explicar de una forma más emotiva, inclusive, lo que es Venezuela y también eso le da más peso a la razón de por qué Oscar tomó la decisión que tomó para emprender esta causa libertaria. Claro. Y también está todo el material audiovisual que él mismo difundió. Recordemos que en esos meses del 17, entre que él se revela y lo asesinan, él se comunicaba y, digamos, hacía los llamados casi siempre a través de Instagram, sacando videos y tal. Y quizás eso también, ya lo vamos a conversar, pero fue un poco lo que generó desconfianza en algunas personas, ¿no? Pero tienes todo ese material, o sea, súper rico además, visualmente tener eso, que a veces no, eso es como lo más difícil en los documentales, el tema de las dramatizaciones, pero hay demasiadas pruebas, hay demasiados archivos y videos de él mismo, ¿no? Entonces... Y esa es parte también del trabajo de investigación que hicimos, que tuvimos la suerte, bueno, mi intención primordial siempre fue como trabajar de la mano de la familia, para mí era muy importante para poder tener esa información como de primera mano, y gracias a la familia, a Minta, a Dana, al hermano de Oscar Armando, a los familiares, nos fueron abriendo un poco el círculo y poco a poco tuve la suerte de conocer a todo el entorno de Oscar, y entre ellos estaba Harold Castro, que él era el videógrafo aeronáutico del CICPC. Entonces siempre estaba grabando tanto para el CICPC como para Oscar, que cuando Oscar hacía mucha labor social también, y que venía también de misiones que él tenía con la policía. Se daba cuenta que no era suficiente nada más ir y acabar con una situación en ese momento. Si se daba cuenta que esa familia necesitaba algo más, él volvía. Por ejemplo, si era diciembre, él volvía con regalos para los niños, ¿no? De esa situación que pudieron haber tenido. Entonces, Harold fue un aliado grandísimo. Y gracias a todo ese material que él grabó, porque va mucho más allá de la parte profesional, también contamos con todo el material con sus hijos. Esa parte es espectacular, conocer esa relación con sus hijos, como ellos tuvieron que emigrar por toda esta situación. Hay muchos mensajes de voz, muchos videos entre ellos que se mandaban. Entonces se ve cómo aún estando lejos, Oscar siempre estuvo presente y siempre inculcándole buenos valores a sus hijos, esperando de que ellos volvieran para crear una mejor Venezuela todos juntos. Claro. Yo creo que todos hacemos un poco de mea culpa
con respecto a este tema y son las dudas y controversias que hubo sobre su figura cuando él salió. Hubo un sector considerable de la población, yo diría que la mayoría, y de la dirigencia política, incluso opositora, que dudó de la autenticidad de Óscar Pérez. Hubo gente que lo calificó de farsante, otros de montar un show que se veía como que no parecía real. Incluso yo comentaba antes, fuera de cámara, con Daniela, nuestra productora de este programa, que hasta su aspecto físico, quizás porque era guapo y parecía un actor de cine, generaba cierta desconfianza. Y la verdad es que reconocer esto es muy triste porque la gente no le creyó, y también es parte de lo que ha sembrado el régimen durante tantos años, que justamente esa desconfianza. Eso está estudiado, esto se ha hecho en Cuba, y es como es lo que a ellos les ha funcionado siempre, generar esa desconfianza. Entonces, ¿cómo abordaste tú este tema? Y es terrible, la verdad, cómo está abordado ese tema de que casi nadie le creyó hasta que lo mataron. Para mí lo más importante era presentar los hechos que encontré en mi investigación, que iban dentro del marco de la vida de Óscar, básicamente desde que nació hasta que lo ejecutaron, ¿no? Entonces, los hechos hablan por sí solos, María Alesia, y como tú dices, entiendo por qué la gente dudaba, y es eso mismo que veníamos hablando al principio de la conversación. Tenemos un régimen que es súper poderoso, que tiene una estrategia completamente cuadrada y perfecta, y la van implementando paso a paso, y por eso, y parte en eso es el éxito que han tenido también, y es lo que tenemos que entender, es una organización, es una empresa. Lo que pasa es que, bueno, lo utilizan para el mal. Entonces, dentro de esa empresa tienen absolutamente todo lo que una empresa tendría y todo lo que tendría un Estado. Y también tenemos que sumarle a eso, que se agarran los medios de comunicación, entonces la narrativa la manejan ellos prácticamente, y cuentan con un army digital donde también tienen el poder para controlar la narrativa. Entonces, parte de mi intención de hacer este documental también de Óscar era poder darle a él esa voz que no pudo tener por todo esto que estamos hablando. Y él básicamente es el que nos cuenta su historia, él y sus aliados que intervienen por aquí y por allá para expandir un poco más lo que vimos en ese momento, y que aún no sabemos, ¿no? Que este documental les va a aclarar un poco más esas dudas. Y eso, poniéndolos uno al lado del otro, y los hechos hablan por sí mismos. Sí. Estoy segura que muchos tenemos ese remordimiento, ¿no? De no haberlo quizás tomado tan en serio en su momento. Esta investigación, Vanessa, se realizó, como tú decías ahorita, con la familia, con familiares, testigos, personas que todavía temen represalias por hablar, y hay que decir que llevas 8 años haciendo este trabajo antes del 3 de enero, ¿no? Ahorita estamos hablando quizás desde otra perspectiva, pero ¿cuál fue el mayor reto al investigar esta historia desde el lente del miedo y la persecución, ¿no? Que pudiera haber incluso contra los productores del video, contra ti, contra todos los que hablan o se prestaron para dar información para este documental? Ha sido lo más difícil porque tienen ese miedo, como tú dices, y eso hay que sumarle también que absolutamente todos tienen estrés postraumático, porque todos los que están allegados a Óscar, inclusive si lo conocieron en alguna vez en la vida, sufrieron alguna represalia a manos del régimen. Entonces, primero que generar... Por ejemplo, ¿qué anécdota me puedas contar de alguien que haya sufrido alguna represalia, algún familiar o por lo que hizo Óscar? Bueno, no sé si te viene a la mente alguna. Sí, bueno, tenemos el testimonio de varios en el documental, y okay. uno de sus hermanos masón, Jameson, se lo llevaron preso. Eso inclusive salió en las noticias, estuvo desaparecido por creo que fueron como 10 días, y en ese proceso lo torturaron. Entonces, él nos dio su testimonio, él es uno de los que nos da su testimonio, y también tenemos un par de testimonios más
de no solamente civiles, que también nos cuentan de primera mano lo que ellos sufrieron a manos del régimen acá por querer sacarles información sobre el paradero de Oscar, ¿no? Y eso es nacionalmente. También tenemos testigos que internacionalmente también sufrieron represalias a causa del régimen. Entonces, fue muy difícil primero generar esa confianza de que creyeran en que realmente le iba a hacer honor a Oscar y a los compañeros también, y eso es algo muy bonito que aprendí en el camino, que Oscar estaba rodeado de gente buena, al menos de este círculo íntimo que todos en este proceso lo que quieren es que realmente se honre la memoria de Oscar y que ayudemos a un poco a clarificar esa imagen distorsionada que tenemos tanto de él como de su lucha. Entonces, esos dos fueron los retos más grandes, pero una vez que fui hablando con ellos y fuimos haciendo una relación un poco más estrecha, ya nos convertimos en familia, básicamente. Hay una relación que va mucho más allá, porque somos venezolanos, María Alesia. Eso es lo más bello de todo, que somos venezolanos, que Oscar nos representa de esa forma linda de, mira, como dice I 350 libertad, apegándose a la Constitución, a lo que la Constitución dice. Ese artículo nos protege a los venezolanos para salir de cualquier régimen. Sí. Entonces, ese fue, vamos a recordarle a la gente el momento en que él sobrevoló Caracas con el helicóptero en el junio del 17, ¿no? Junio. 27 de junio. 27 de junio del 2017 y justamente con ese mensaje de desobediencia, ¿no? Y la verdad es que, bueno, uno ahora se da cuenta de que también con situaciones como esa, en que por eso decíamos tantas veces que solo podemos salir de esto por la fuerza, porque ahí están los casos, porque además a raíz de ahí comenzaron algunos levantamientos militares de otros valientes que también lo intentaron y lo que hicieron fue ser torturados, detenidos, desaparecidos. Tenemos el caso de Ronald Ojeda también, que fue asesinado en Chile, que era seguidor, sabemos, de Oscar Pérez. Entonces, lo que comenzó Oscar creo que fue algo muy importante y la verdad es que me encanta que con tu documental se pueda reivindicar esa figura entre tantas cosas, ¿no? De rebelión que hemos tenido en estos últimos años, que no ha sido la única, pero es demasiado importante, la verdad. No sé cómo hiciste para no... O quizás sí te obsesionaste con el personaje. Quizás había que hacerlo, pues. Sí, además que es un personaje súper interesante, es súper interesante, sobre todo eso que estabas diciendo ahorita del 3 de enero. Su misión básicamente era capturar a los cabecillas del régimen y entregarlos a la justicia internacional. Era el mismo plan, lo que pasa es que no tenía los recursos. Los tenía la habilidad, tenía todo lo que, bueno, pasaron muchas cosas que en el documental les contábamos justamente que él no logró llegar ahí, pero la capacidad la tenía, toda la investigación estaba lista y porque él estuvo entrenado. Acordémonos que el CICPC es una de las policías de investigación que empezó siendo la PTJ, que era una de las más importantes de Latinoamérica, y él viene, toda su familia es de la policía, viene de ahí ese policía de investigación, y Oscar mismo fue entrenado internacionalmente, estuvo en varios países siendo entrenado. Entonces él estaba, si bien yo siempre lo comparo como que con el FBI en Estados Unidos, ¿no? Que es una policía de investigación. Entonces, y por otro lado, él también era policía de comando, entonces por ese lado también estuvo entrenado como comando. Entonces ahí lo comparo con el Navy, ¿no? Que estuvo entrenado en mar, en tierra y en cielo. Entonces tenía todas las pruebas, más toda la capacidad para crear un plan de extracción.
y lo creó y lo hizo, pero pasaron cosas que lamentablemente no pudo lograr su objetivo en ese momento, pero el legado está, las pruebas están, y hoy se esclarece que lo que él estaba haciendo tenía razón. Exactamente. En tu documental se aborda como toda su planificación y esto que me estás comentando ahora de qué salió mal, qué ocurrió, digamos, cosas que no sabemos que en tu documental, que creo que a la gente le va a gustar ver eso, ¿no? También. Inclusive, sí, tenemos inclusive personas que trabajaban en el régimen en ese momento y nos dan sus testimonios de lo que realmente pasó, por ejemplo, el día del sobrevuelo. Y dan su testimonio y su expertise como investigadores también de lo que realmente pasó ese día. Es súper interesante, es increíble y eso es lo que yo siempre digo, que de verdad una vez que conozcan a este Oscar que yo conocí en estos 8 años investigándolo, lo van a admirar aún más. Si antes lo admiraban, lo van a admirar aún más. Y si no lo conocían tanto, creo que lo van a admirar igualmente. La verdad es que además es un archivo histórico importantísimo para futuras generaciones porque, como hablábamos también ahora fuera del aire, la gente olvida muy rápido esta historia. Digamos, dicen, sí, Oscar Pérez, aquel policía que se rebeló, pero no se acuerdan los detalles, no se acuerdan lo que les hicieron a ellos en el Junquito, no se acuerdan como todos los detalles y siempre los documentales, las películas sirven para eso y para futuras generaciones. ¿Por qué crees tú que era tan importante dejar este registro documental? Justamente por eso, María Alessia, porque yo creo que, y siempre lo digo, para mí el pasado es el prólogo del futuro. Entonces, para cualquier generación que venga detrás de nosotros, siempre va a estar ese archivo ahí a la mano para que vean por dónde podemos irnos y cuáles serían las consecuencias si nos vamos otra vez por ese camino. Y creo que va a servir para eso, para que no volvamos a ir para allá y que nos sirva de recordatorio de que eso no lo queremos más nunca en la vida. Sí, bueno, ojalá que así sea. Y ahora este caso ha sido uno de los que ha servido además como testimonio para los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro y ha llegado a la Corte Penal Internacional. ¿Qué tan importante, o no sé si parte de tu documento fue utilizado también para introducir estos documentos, este caso, en instancias tan importantes como la Corte Penal Internacional? Fue concebido de esa manera. Desde el principio ese fue mi ítem como no negociable, que todo lo que se coloque ahí debe servir como prueba en una corte internacional. Entonces, todo fue escogido bajo esa premisa y todo salió de ahí. Y por otro lado, sí estamos hablando ya con organizaciones no gubernamentales porque están interesados en utilizar, como te comenté, el documental como para explicar lo que significa todo Venezuela y todo lo que pasa mal en Venezuela y todo lo que está mal del régimen y todo lo que han hecho y cómo lo hacen y cómo lo han ido implementando año tras año hasta llegar a este punto en el que estamos hoy en día. Cuéntame, Vane, la reacción que ha tenido el documental. Ya se estrenó en Madrid el 19 de abril, se va a estrenar en Miami este 7 de junio, el domingo, en UM, la Universidad de Miami. Cuéntame cómo fue la reacción de la gente cuando lo vio, la sala, la gente lloró, la gente se sorprendió, porque esa primera reacción, que es como la reacción del teatro, ¿no? Siempre, bueno, para ti mucha presión, mucha emoción, pero si nos puedes contar un poco qué ha dicho la gente que lo ha visto o que te ha llamado la atención. Pues fue increíble, María Alessia, fue una experiencia muy emocional, porque
como te digo, es como el vamos hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo, porque estamos recordando como toda una época de Venezuela que fue súper tumultuosa, que pasaron muchas cosas negativas para el país, murieron muchísimas personas. Y de alguna u otra forma todos los venezolanos hemos pasado por alguna de esas cosas que estamos viendo en pantalla. O fuimos secuestrados, o fuimos asaltados, tuvimos que emigrar, un amigo se lo llevaron preso, todos protestamos, todos tragamos gas lacrimógenos, algunos recibimos perdigonazos, otros amigos perdieron la vida. El otro día estaba en México, por ejemplo, en una reunión y de repente llega alguien y me dice que él conoció a Dani Soto, que es uno de los chicos que estaba en el Junquito con Oscar y que lo conoció en las protestas. Este muchacho que estaba en México, al que conocí, él tenía una pasión por la enfermería, entonces en ese momento decidió abocarse a ayudar a todos los chicos que estaban protestando en esos 100 días de protesta. Y fue una cosa increíble, ¿no? Como en ese momento todo el mundo, como dicen los americanos, se pararon en el plato y estaban listos para batear desde cualquier punto, ¿no? Que sea necesario. Entonces, al llegar a la sala y meter a 400 personas en una misma sala, a pasar esa experiencia, a revivir esos momentos y a darnos cuenta de que hemos superado mucho, pero que aún falta todavía más, es muy emocional. Y el volver a conectarnos como venezolanos, que estamos afuera todos, y encontrarnos en ese momento con ese mismo espíritu y esas mismas ganas de libertad es bellísimo. Para mí fue una experiencia hermosísima y también conocer eso, como te digo, otros venezolanos que yo los llamo los héroes sin capa, ¿no? Porque si bien esta historia es la biografía de Oscar, todos los venezolanos hemos sufrido por este régimen. Entonces, y como acabo de decir, todos hemos hecho algo. Entonces, es como también es un aplauso para nosotros en ese sentido de que somos fuertes y que sí podemos y que también tenemos que seguir adelante y seguir juntos para realmente salir de todo esto. Sí, es verdad. La verdad es que me hace recordar, en estos días grabé un video por una reflexión que hice yo misma, pero no es invitando al resentimiento ni mucho menos, sino yo decía, no va a llegar ese día en que hagamos una gran fiesta cuando se acabe todo esto, porque es que las heridas son tan grandes, hemos pasado demasiado. Entonces es como que, y lo pensé a raíz de la liberación de los policías metropolitanos, que yo decía, no entiendo por qué no estoy feliz, o sea, estoy feliz, pero tengo demasiado dolor. Saber que a esta gente le quitaron 23 años de su vida preso injustamente, y pienso en casos como el de Oscar Pérez y digo, o sea, me da demasiado dolor, qué chévere que se fue Maduro, pero hay unas cosas que son irreparables. Entonces no es que va a venir ese día donde todos vamos a ser súper felices y habrá una gran fiesta, porque las heridas están ahí, como dices tú, las de la emigración, las de los amigos que mataron, o sea, todo eso, y justamente eso es lo que mencionaba en mi video, y Oscar Pérez lo menciono también porque es una de esas heridas que tenemos que es como, no hay manera, o sea, eso no es recuperable. Pero bueno, dicho esto, veo con mucha emoción el futuro de Venezuela y celebro los cambios que están pasando, y creo que hay que ver el vaso medio lleno para poder avanzar y que haya justicia para poder avanzar, eso es lo más importante, ¿no? Y cuéntame, Vane, ¿cómo reaccionó la familia? Aminta, la mamá de Oscar, su pareja, sus hijos, que recuérdame qué edades tienen ahorita, qué edades tenían en ese momento y qué edades tienen ahorita, y qué te dijeron cuando ya vieron el documental y la obra terminada. No lo han visto. Ah, ¿no lo han visto? Lo vamos a ver todos juntos por primera vez en Miami. O sea, yo lo voy a ver con la familia de Oscar y ellos no lo han visto. Wow, qué fuerte. Eso sí me parece fuerte. Lo querían dejar para tener la experiencia completa en el cine y verlo realmente con el audio que es, con la colorización que es, con toda la comunidad de venezolanos alrededor. Es un momento que creo que va a ser súper poderoso. Los niñitos en ese momento eran chiquiticos. Cuando ellos llegaron para acá tendrían como 7, 5 y 3, algo así. Y ahorita ya son unos adolescentes bellísimos. Sebastián ya tiene como 14 años ya, está boxeando. Sebastián
Santiago, que es el del medio, inteligentísimo también. Derek, que es el más chiquito, ahorita se acaba de terminar el año escolar, le dieron 8 condecoraciones, fue el más condecorado de su clase. Ya le dieron una beca para la universidad, tiene 12 añitos, imagínate. Entonces están encaminados, han hecho de verdad que a mí te dan una labor increíble con esos muchachos, y Oscar también les inculcó unos valores bellísimos. Y eso para mí ha sido algo, y siempre lo digo, que parte de yo conocer a Oscar y de encontrarlo vivo es a través de sus hijos. Porque cuando los veo a sus hijos, nosotros vivimos juntos como por 4 o 5 años. En todo este proceso apenas pasó lo del ¿Viviste sobrevuelo. junto con ellos? Cuéntame de esa experiencia. Sí, bueno, cuando pasó lo del sobrevuelo, que me vino esta necesidad de hacer esta historia, como te digo, lo primero que hicimos fue buscar a la familia y vinieron para Los Ángeles para hablar, ¿no? Para yo contarles más o menos lo que queríamos hacer, lo que queríamos lograr también, y que nos conocieran personalmente, ¿no? Y bueno, de ahí, como te digo, se creó una conexión lindísima y se quedaron viviendo aquí con nosotros aquí en Los Ángeles. Y bueno, he tenido la suerte, como te digo, el primer día de clases de los niños aquí en Estados Unidos, tuve la suerte de llevarlos yo a la escuela, de irlos a buscar en la tarde, salían del colegio, venían a hacer las tareas conmigo. Wow. Entonces, gracias a esa relación también pude conocer a Oscar, porque cuando esos niñitos llegaron, como te digo, eran chiquititos y, por ejemplo, no tomaban refrescos porque su papá no los dejaba tomar refrescos porque tenían que comer sano. Para que fueran más inteligentes y pudieran lograr cosas increíbles en la vida. Entonces, ahí Oscar se iba como viniendo a la vida, ¿no? Ha sido muy bonito, y también ver el respeto y la admiración de esos niños, inclusive tan chiquitos, por su papá. Yo me acuerdo, como te digo, el primer día que llevamos a los niñitos al colegio, Sebastián, que es el mayor, lo primero que llegó diciendo es que, hola, yo me llamo Sebastián Pérez, soy el hijo de Oscar Pérez, y mi papá hizo esto y esto. La maestra me veía así como que, esto es verdad. Yo, bueno, después hablamos, señorita. No había ocurrido la masacre. ¿Esto fue después del sobrevuelo? No, fue después de la masacre. Ah, después de la masacre, ok. Es que, entonces, claro, para ellos, y también porque, y esto lo contamos también un poco en el documental, ¿no? Cómo pasó todo eso y cómo llegan ellos hasta acá. Okay. Entonces, bueno, fue una relación bellísima, y gracias a eso también Dana, la mamá de los hijos de Oscar, la pareja de vida de Oscar, me dio acceso también a la vida privada de Oscar, ¿no? Por ejemplo, me compartió los libros que Oscar se leía. Entonces, claro, yo me leo esos libros y conozco entonces más o menos por dónde van sus pensamientos, y cuando veo que él habla de Dios y de toda esta parte espiritual, entiendo de dónde viene, y cuando dice que hay que luchar por un mejor futuro y por que la humanidad sea cada vez mejor, entiendo que, bueno, que viene de su parte de la masonería. Entonces, cuando entiendes cuáles son todos los preceptos de la masonería, qué es lo que buscan, todo eso, te das cuenta, se va armando el personaje completo, ¿no? Y ahí es cuando entendemos realmente a este Oscar 360 que te estaba comentando al principio, que va un poquito más allá de solo, bueno, de esas pequeñas curiosidades que tenemos o que queremos saber. Vamos a conocerlo en todas sus facetas. Qué bien. Bueno, ya eres parte definitivamente de su familia, Vane. Gracias, de verdad que espero que al menos este documental y lo que va a generar, porque yo sé que ya está generando muchos comentarios, mucho apoyo a su familia, les dé por lo menos, los reconforte, ¿no? En el horror que han vivido, en la falta que han vivido, pero que todo este homenaje a su personalidad, a su persona y al héroe tan grande que fue para Venezuela, reconforte a su familia y a sus hijos y se sientan orgullosos bueno, para Minta y para Dani y para los 3 niñitos también se sientan orgullosos del padre que tuvieron, a pesar de la injusticia que se los quitaron, ¿no? Que ellos están creciendo sin su papá. Cuéntanos ya para terminar, invita a la gente a ver el documental en Miami este domingo que viene, el 7, dónde pueden conseguir las entradas y por qué la gente tiene que ir a ver tu documental. Bueno, los invitamos entonces este domingo 7 de junio, ya, o sea, este fin de semana,
Vamos a estar en el Bill Cosby Cinema en la Universidad de Miami a las 7 de la noche. Los tickets lo pueden comprar en oscarperezdemovie.com. Nuestra cuenta de Instagram también es Oscar Pérez de Movie y ahí tenemos toda la información también. Así que bueno, nos vemos este domingo y bueno, tienen que ver este documental para, a ver, ¿cómo lo puedo resumir? Porque este es un archivo histórico de verdad que creo que es muy importante para recordar de dónde venimos y a dónde no queremos volver a llegar. Definitivamente. Vanessa White, directora de Oscar, la película, no se lo pueden perder. Ya va a ser estrenado este fin de semana en Miami, así que no se lo pierdan. Ya pronto después le preguntaremos a Vanessa dónde está, porque sé que me va a escribir gente de Venezuela, de todos lados, que cuándo lo van a poder ver y en qué plataforma y por dónde. Pero bueno, ya nos contarás y yo me comprometo a compartirlo en mis redes sociales cuando ya esté disponible para todo el mundo. Ya no puedo esperar verlo. Así que nos vemos el domingo, Vane. Gracias por estos minutos y gracias por ese homenaje tan importante y ese registro histórico tan importante para nuestro país, de verdad. No hay palabras y gracias por dedicar esos 8 años a este trabajo tan necesario. Ay, gracias a ti por el apoyo, por el espacio y bueno, por acompañarnos el domingo. Estoy muy emocionada de poder verlos a todos y también van a estar, como les dije, Aminta, Dana, los hijos de Oscar, algunos aliados de Oscar, familiares de los aliados de Oscar y vamos a tener un conversatorio al final de la función también para que nos conozcan, nos hagan preguntas, nos podemos tomar algunas fotos y les tenemos una sorpresa también. Ahí estaremos. Amigos, gracias. Suscríbanse, recuerden suscribirse en la producción Daniela Arnal Bacalao. Nos vemos la próxima. Un abrazo. Chao, chao. Gracias.